La evolución humana invirtió millones de años de perfeccionamiento anatómico para lograr la postura bípeda. Pero en este exacto momento histórico, miles de adolescentes están decidiendo voluntariamente volver a correr en 4 patas usando máscaras artesanales. Y la neurociencia tiene una explicación absolutamente fascinante que pulveriza el pánico moral de Internet. Lo que el ojo no entrenado percibe en las plataformas de videos cortos como un retroceso evolutivo o una desconexión severa con la realidad, es en el fondo un fenómeno identitario y neurobiológico altamente complejo conocido como la comunidad Therian, derivado del término clínico e histórico teriantropía. Para comprender la arquitectura mental detrás de este comportamiento, debemos desarmar el concepto desde sus cimientos biológicos, sociológicos y psicológicos, hilando esta explicación en los pilares fundamentales que todo educador, terapeuta y padre necesita dominar urgentemente en la actualidad para no caer en el error de la patologización apresurada. Para comenzar a decodificar este ecosistema, debemos adentrarnos en la arquitectura de la identidad y la demolición del mito del delirio. Un individuo Therian es aquel que se identifica de manera intrínseca, profunda, emocional y psicológica como un animal no humano, al cual denominan en su léxico interno como su teriotipo, ya sea un felino, un cánino o un ave de rapiña. La reacción instintiva de un observador adulto tradicional al ver a un joven con una cola adherida a su ropa maullando en un espacio público es encender las alarmas de una posible fractura psiquiátrica. Sin embargo, la psicología moderna nos exige hacer una distinción metodológica vital. Imagina que el sentido de la realidad es como el sistema operativo principal de tu computadora, Windows o Mac. Y la identidad es como un programa de diseño gráfico que corre dentro de ese sistema. En un desafío clínico severo, donde hay pérdida de las facultades de la realidad, el sistema operativo entero colapsa en una pantalla azul. La persona genuinamente pierde el límite entre su cuerpo físico y su mente. En contraste, dentro de la comunidad Therian, el sistema operativo funciona a la perfección y con una lucidez sorprendente. Estos jóvenes saben con absoluta certeza empírica que biológicamente son humanos, que tienen una estructura ósea humana, que deben asistir al colegio, que pagan impuestos emocionales y que caminan en 2 piernas. Lo que realmente ocurre es que su programa interno de identidad utiliza el avatar mental de un animal para procesar y filtrar un mundo exterior que perciben como caótico. Es una identificación arquetípica, no una mutación biológica alucinada. En términos de calle, es la traducción de un mundo emocional desbordante a un lenguaje instintivo mucho más simple, puro y manejable. Esta revelación nos arrastra inexorablemente al siguiente estrato analítico, que es la intersección entre los conceptos antiguos de la psique y el tormentoso desarrollo del cerebro adolescente en plena era de la hiperconexión. El legendario psiquiatra Carl Jung dedicó gran parte de su vida a estudiar los arquetipos, esas imágenes primordiales y patrones de comportamiento que residen latentes en el inconsciente colectivo de toda la humanidad. Históricamente, desde las pinturas rupestres hasta los escudos heráldicos, los seres humanos siempre han utilizado a los animales como espejos psicológicos, como representaciones tangibles de poder, sigilo, libertad absoluta o ferocidad protectora. Cuando ponemos bajo el microscopio a un cerebro humano en pleno desarrollo, específicamente en la ventana de los 12 a los 24 años, observamos un órgano que está atravesando una poda sináptica masiva. Imagina que el cerebro adolescente es como un director de casting implacable, despidiendo a los actores infantiles de la mente y buscando desesperadamente nuevos protagonistas que le den un sentido de individualidad blindada. En este torbellino de reestructuración neuronal, encontrar las palabras precisas del lenguaje adulto para describir la propia vulnerabilidad puede ser una tarea titánica. Al adoptar un teriotipo, el joven está instalando una metáfora viva en su psique.
Si un adolescente experimenta un alto grado de sensibilidad y se siente desprotegido en el entorno escolar altamente competitivo, identificarse internamente como un zorro astuto o un lobo solitario le proporciona de manera instantánea una armadura psicológica invaluable. La creación de la parafernalia visual, como la máscara artesanal hiperdetallada que fabrican con sus propias manos y decoran con minuciosidad, no es de ninguna manera un intento cobarde de esconderse del mundo, sino una herramienta de expresión hiperfocalizada. Esta máscara actúa como un escudo sensorial físico que filtra la abrumadora presión de la mirada social, permitiendo que aflore una faceta de su personalidad audaz que de otro modo permanecería sepultada bajo toneladas de ansiedad por el juicio de sus pares. Profundizando aún más, llegamos al núcleo biomecánico y neurosensorial de esta tendencia, el fenómeno físico conocido como quadrobics o simplemente quads en la jerga de la comunidad. Esta disciplina física donde los practicantes corren, trotan, saltan y sortean obstáculos en 4 patas con una agilidad sorprendente, suele ser la variable visualmente más chocante para la sociedad general. Pero desde la óptica de la integración sensorial y la terapia ocupacional, los quads representan una obra maestra empírica de la regulación del sistema nervioso central. Cuando un individuo abandona la comodidad bípeda, se coloca en posición cuadrúpeda e intente emular la compleja biomecánica de un felino cazando o esquivando un obstáculo, está forzando a sus redes neuronales a procesar un tsunami de información propioceptiva y vestibular de una manera radicalmente diferente. Imagina que el estrés crónico escolar y la saturación emocional son como una presión de agua hirviendo acumulada en un sistema de tuberías cerradas. Correr en 4 patas sobre el pasto, calcular matemáticamente la parábola de un salto y aterrizar absorbiendo el impacto cinético con las muñecas y los hombros sin lastimarse, exige una focalización mental absoluta y un desgaste físico explosivo que abre una válvula de escape directa y masiva para esa presión emocional. A nivel puramente neuroquímico, este tipo de ejercicio aeróbico atípico, que demanda el uso de grupos musculares inusuales, detona la liberación de un cóctel potente de endorfinas y dopamina, proporcionando un anclaje físico al momento presente que supera con creces los resultados de muchas técnicas tradicionales de atención plena. Sumado a esto, desde la ciencia del desarrollo psicomotor, dominar los quads no ocurre de la noche a la mañana. Requiere meses enteros de disciplina espartana, ciclos interminables de ensayo y error, un fortalecimiento brutal de la zona media del cuerpo y el desarrollo de una agudeza visoespacial superior. Lejos de ser un berrinche infantil o un juego de roles básico, es una gimnasia adaptativa autogestionada que otorga a miles de jóvenes, especialmente aquellos con perfiles de alta sensibilidad, una vía de autorregulación motriz profunda, ayudándoles a reconectar con la tangibilidad de su cuerpo físico en una época donde la existencia parece diluirse en el vacío inmaterial del scroll infinito. Finalmente, el último engranaje de este complejo reloj suizo psicológico radica en la sociología moderna de las tribus de refugio y el tejido conectivo del entorno digital. La biología básica nos enseña que en la naturaleza salvaje, un organismo solitario tiene mínimas probabilidades de supervivencia frente a los depredadores, pero una manada coordinada puede resistir los inviernos más letales. El fenómeno Therian no explotó en Internet por simple casualidad algorítmica, lo hizo porque provee exactamente esto, una manada digital incondicional que trasciende las fronteras geográficas. Históricamente, esta subcultura tiene raíces en foros de Internet muy antiguos de los años 90, pero la arquitectura de plataformas visuales como TikTok y Shorts actuó como un acelerante, permitiendo que el lenguaje corporal fuera el principal vehículo de conexión. Miles de jóvenes que navegan por la vida sintiéndose crónicamente alienados de las jerarquías sociales normativas de sus instituciones educativas, aquellos que jamás encajarán en el molde prefabricado del deportista estrella o el estudiante de popularidad inalcanzable, encuentran en la etiqueta Therian un pasaporte de acceso inmediato a una tribu global empática. Al subir un video mostrando el proceso de pintura de una máscara de papel maché, o al exhibir con orgullo la técnica depurada de un salto en quadrobricks en cámara lenta,
reciben una inyección de validación y pertenencia instantánea. Esta comunidad opera con un radar de empatía interna altamente calibrado. El uso de accesorios como una cola adherida a la cintura o unas sutiles orejas de felino en la vida pública offline se convierte en una baliza de señalización, un distintivo silencioso y valiente que le grita al mundo: existo, codifico la realidad a través de un prisma diferente y estoy buscando a los que son como yo. El riesgo psicológico genuino de toda esta dinámica jamás ha residido en la adopción de estas identidades animales ni en la práctica del cuadrupedismo. El verdadero peligro mortal para el bienestar emocional del adolescente es la reacción punitiva, dogmática y avergonzante del mundo adulto. Cuando un padre de familia, un psicólogo desactualizado o un docente reacciona con burla sarcástica, invalidación frontal o pánico restrictivo ante un joven que experimenta con la teriantropía, no está logrando extirpar el comportamiento. Lo único que consigue es dinamitar los cimientos del puente de confianza comunicativa. Esta hostilidad obliga al joven a llevar su identidad vital a la más absoluta clandestinidad, empujándolo al aislamiento social y multiplicando exponencialmente su vulnerabilidad frente a dinámicas de riesgo reales en la red. La aplicación práctica y terrenal de toda esta disección teórica tiene el poder de transformar radicalmente las dinámicas familiares y educativas, siempre y cuando logremos calibrar nuestra lente de observación. El postulado académico nos dicta que la teriantropía es un mecanismo de identificación arquetípica para la regulación emocional. La traducción de calle nos susurra que es exactamente igual a crear el avatar más poderoso en un videojuego de rol para poder transitar los niveles más difíciles de la escuela con una barra extra de armadura. Y la ejecución práctica nos exige, de manera irrenunciable, acercarnos a estos jóvenes desde una trinchera de curiosidad genuina y asombro, desterrando el impulso tóxico del diagnóstico psiquiátrico de pasillo. Si en tu rol de adulto te cruzas con un individuo que habita en esta comunidad, la táctica de intervención más poderosa e impactante es validar su enorme capacidad creativa, su resiliencia expresiva y su destreza física. En lugar de lanzar la clásica pregunta confrontativa de ¿por qué haces cosas tan extrañas en público?, un abordaje de construcción de vínculo indestructible sería preguntarle cómo logró entrenar su cuerpo para absorber el impacto de ese salto con tanta fluidez o qué significado emocional profundo esconde la simbología de los colores que eligió pintar en su máscara. Ofrecer esta validación no implica, bajo ninguna circunstancia, que el adolescente se eximirá de sus responsabilidades funcionales como ser humano. Todo lo contrario, la evidencia nos demuestra que cuando un cerebro adolescente se siente verdaderamente visto, decodificado y respetado en su complejidad identitaria, sus niveles de cortisol basal se desploman dramáticamente, permitiéndole operar con un rendimiento superior en sus esferas académicas, familiares y sociales. Es un imperativo histórico comprender que las nuevas generaciones, siempre, sin excepción alguna, han diseñado mecanismos disruptivos para marcar una frontera divisoria con la cosmovisión de sus padres, ya fuera a través de guitarras distorsionadas, estéticas oscuras o movimientos sociopolíticos radicales. La Tendency Theorian no es más que la iteración actual de esta necesidad biológica de diferenciación. Es la contracultura visceral de una generación que nació hiperconectada a servidores en la nube y que, en un giro poético y paradójico de la evolución, está utilizando esa misma tecnología para reconectar con la naturaleza más instintiva, táctil y cruda del movimiento físico y la protección emocional. Al final del día, cuando las pantallas se apagan, detrás de las máscaras de cartón meticulosamente pintadas, detrás de los sonidos instintivos y de los saltos atléticos en cuatro patas, lo que respira agitadamente es, en esencia, un joven ser humano en pleno desarrollo neurológico, luchando con uñas y dientes por encontrar su manada, intentando descifrar su propia fuerza interior y aprendiendo a navegar el brutal laberinto de la vida moderna utilizando las herramientas más creativas que su mente brillante ha logrado ensamblar para sobrevivir y florecer.